Ok, vamos a empezar con la exposición, que es hidratación en cirugía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con la exposición. Bueno, vamos a empezar con lo que es el agua y los electrolitos. Vamos a explicar lo que es el agua. El agua es una sustancia cuya molécula está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta va a ser esencial para todas las formas de vida. Algunas funciones del agua son lo que es la termorregulación, el mantenimiento de la presión arterial y volemia, mantenimiento de los niveles de las concentraciones de iones. Esta ayuda en la digestión y absorción. Y ahora lo que es el electrolito va a ser cualquier sustancia que tenga iones libres que van a actuar como un medio conductor eléctrico. Estas van a ayudar a mantener lo que es el pH ácido básico, la presión osmótica y la temperatura corporal. Las funciones integradas de los sistemas renal, endocrino, pulmonar y buffer plasmático van a mantener lo que es el equilibrio ácido básico, electrolíticos y de los líquidos corporales. En el adulto, lo que es el agua va a constituir un 60% del peso corporal. Lo que va a estar más o menos está distribuido en distintos compartimentos. En el líquido intracelular vamos a encontrar lo que es 40% del peso corporal. El líquido extracelular un 20%, en el compartimento intersticial y transcelular un 15% y en el espacio intravascular un 5%. En el niño, el agua va a constituir lo que es el 80%. Los principales solutos que encontramos son el sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato, el calcio, el magnesio, el fosfato, las proteínas y la glucosa. Cuando va a cambiar el compartimento intra a extracelular, el agua se va a movilizar en el gradiente osmótico del compartimento hipotónico al hipertónico hasta que éste se llegue a alcanzar un nuevo equilibrio. Vamos a encontrar lo que es ciertos movimientos de líquidos entre el espacio intravascular y el intersticio que van a estar regulados por dos movimientos, lo que sería la presión hidrostática hidrostática intracapilar y la presión oncótica intersticial y la presión oncótica de plasma y la presión turgente de los tejidos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que son las ganancias y pérdidas de agua. Las necesidades en un adulto son del 30 a 50 mililitros kilogramos de peso y las pérdidas los mecanismos de ganancia son la ingesta y los resultantes de oxidación de alimentos y de los alimentos y tejidos. Las pérdidas de agua se producen principalmente por diuresis y defecación. También se presentan por pérdidas insensibles de transpiración y ventilación. Cuando se llega a perder un balance entre los ingresos y egresos, esto se va a producir trastornos de hipovolemia e hipervolemia. Luego, en cantidades menores de 30 mililitros por hora de orina van a sugerir lo que es una insuficiencia renal y cantidades mayores de 125 mililitros por hora van a sugerir lo que es una hiperhidratación o diuresis osmótica. Siguiente, por favor. Ahora va a continuar, compañero. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar explicando qué es hipovolemia y qué es hipervolemia, ¿sí? Vamos a empezar con hipovolemia. ¿Cómo podemos definir la hipovolemia? La hipovolemia no es nada más que la disminución del volumen sanguíneo del cuerpo, ¿ya? La pérdida aproximadamente de una quinta parte del volumen sanguíneo puede producir un shock hipovolémico, ¿ya? Hipovolemia y shock hipovolémico son dos cosas muy diferentes, ¿ya? ¿Qué puede causar un shock hipovolémico? Las causas las causas que puede producir una hipovolemia, un shock hipovolémico se puede producir por una herida, el sangrado de una herida, se puede producir por vómitos, transpiraciones y quemaduras, ¿ya?
El shock hipovolémico es más frecuente en la infancia, la cual podemos dividirlo en 5 tipos: shock hipovolémico, shock distributivo, shock cardiogénico, shock obstructivo y shock diso- disociativo, ¿ya? La cual, el shock hipovolémico, como les comenté, es más frecuente en niños, la cual se produce por la pérdida del líquido del espacio intravascular y la reducción del volumen sanguíneo. Cuando hay una disminución en el volumen sanguíneo, la precarga del volumen sistólico y el gasto cardíaco van a aumentar, ¿ya? La cual el shock hipovolémico va a producir un aumento en la actividad suprarrenal, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y, y va a mejorar la contracción de miocárdica, ¿ya? Ahora, ¿qué es el shock distributivo? Ya, el shock distributivo se va a producir por alteraciones del flujo sanguíneo, que puede producir una alteración de la perfusión tisular, ¿ya? Este shock distributivo puede manifestarse por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la cual el síndrome va a tener 2 características, la cual en este síndrome va a presentar una temperatura superior a los 38 grados centígrados y una temperatura una temperatura inferior a los 36 grados centígrados, ¿ya? En este shock distributivo también va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, que va a ser superior a los 90 latidos por minuto. Perdón. Ahora, ¿qué es el shock miocárdico? ¿Ya? El shock miocárdico se produce por anomalías cardíacas y se manifiesta por la disminución de la contracción miocárdica y el gasto cardíaco, ¿ya? Y el shock obstructivo se produce por una obstrucción en, en el flujo de la salida del ventrículo. Entre sus causas son las lesiones congénitas, ¿ya? Como cuál podemos mencionar, como una contracción de la aorta, una estenosis valudar, creo que es, aórtica grave, una caja aórtica interrumpida. Esas son las causas más comunes de una lesión congénita, ¿no? Y ahora, el shock disociativo se refiere a que las células no van a ser capaces de utilizar el oxígeno, por lo cual la hemoglobina va a tener una afinidad por el oxígeno, ¿ya? Lo que va a impedir la liberación de los tejidos. Eso va a suceder en el shock distributivo, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, ahora, ¿qué es una hipervolemia? ¿Ya? Eh, la definición de hipervolemia es una afección donde los líquidos sanguíneos van a estar muy elevados, ¿ya? La hipervolemia puede ser ocasionado como
Puede estar ocasionado por una insuficiencia cardíaca, por una insuficiencia renal, una cirrosis hepática, una, poli, una policitemia, una policitemia severa. Después, administración de glucocorticoides o aldosterona. Es lo que puede ocasionar una hipervolemia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la hipervolemia? Los síntomas de la hipervolemia, va a haber un aumento de peso, va a tener una hinchazón en las extremidades y una dificultad para respirar, ¿ya? Y en el tratamiento que podemos mencionar para la hipervolemia puede ser medicamentos diuréticos y una dieta baja en sodio. Siguiente, por favor. Los electrolitos plasmáticos requieren diario como 1 a 2 MEQ por kilo por día en los adultos con valores plasmáticos normales de 135 a 145 mmQ sobre litro. Así él no El se sodio, dice mmQ, se dice miliequivalentes litro. ¿Ya? mil equivalentes litros, Bueno, ya. El sodio es el principal cation del líquido de extracelular. Regula el volumen de plasma y el equilibrio de ácido y base. De la función de nervios, músculos y el sistema de bomba de sodio, potasio y ATPasa. El sodio es ya absorbido en los túbulos proximales distales de la rama ascendente del asta de Henle y hay una difusión, un filtrado de excreción en la rama descendente de asta de Henle. Y en los estados de que haya disminución de volumen plasmático de sodio, el riñón va a secretar la renina y esta actúa sobre el angiotensinógeno y para convertir en una angiotensina 1 y los pulmones la convierten en una angiotensina 2. ¿Y me la pasas, por favor? La hiponatremia. Sodio menor de 135, ¿cómo era esto? M equivalentes sobre litro. Las manifestaciones no se producen generalmente hasta que los valores van a bajar a 120 milímetros de Q sobre litro. Sobre todo la pérdida de sodio, que es un periodo, y entre los signos clínicos van a encontrarse náuseas, malestar, letargia, calambres y que pueden producir alucinaciones y psicosis, el cual puede también producir combustiones y coma. Y si esto llega a persistir, va a producir un daño neurológico, el cual lo podemos clasificar en hiponatremia con osmolaridad normal, hiponatremia con hiperosmolaridad y hiponatremia con hipoosmolaridad. El tratamiento dependerá mucho de la etiología del paciente con valores de plasma de 120 a 125 mil de MEQ sobre el litro, donde se deberá hospitalizar al paciente y monitorizar durante su manejo. Y la hipernatremia es sodio mayor a 150 MEQ sobre litro. Se debe a la pérdida de agua pura, a la administración de líquidos de hipotónicos y ocasiona por la administración o ingesta de elevado sodio.
Eh, los signos y síntomas serán sed, inquietud, letargia, ansiedad, ataxia, taquicardia, edema, sequedad de mucosas, convulsiones, hemorragia subarachnoidea. Y el tratamiento será una solución glucosada al 5%. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la hipopotasemia. Para empezar a hablar sobre la hipopotasemia, tenemos que saber que el nivel normal plasmático del sodio, del potasio en sangre tendrá que ser de 3.5 a 4.9 mil equivalentes por litro. Entonces, como el nombre lo dice, la hipopotasemia va a ser la disminución de este valor normal, que sería menor a 3.5. Entonces, lo que nos va a provocar la disminución del potasio va a ser que nuestro paciente sufra una hipoexcitabilidad, lo que esto va a provocar que intervenga en la síntesis de proteína, DNA y glucógeno. Bueno, entonces, empezando con esto, tenemos que tener en cuenta que esto sucede cuando hay menos de 3.5 mil equivalentes por litro. Entonces, hablando sobre la etiopatogenia, esta enfermedad, esta disminución del potasio puede ocurrir por pérdidas gastrointestinales comunes. Entre ellas entraría la diarrea, el vómito, fístulas y demás. Como segundo, tenemos la redistribución intracelular. Entonces, aquí entraría lo que es la alcalosis respiratoria, la alcalosis metabólica, la administración de insulina y glucosa. Y como tercero, entran las pérdidas renales, como el uso de diuréticos, antibióticos que van a ocasionar el daño renal. En nuestro cuadro clínico entrarían manifestaciones, pero hay ocasiones donde el paciente podría ser asintomático. Y por otra parte, otros pacientes pueden presentar trastornos que van a influir en la velocidad de la pérdida, como ser los trastornos cardiovasculares, trastornos neuromusculares y trastornos metabólicos. En los trastornos cardiovasculares entrarían las arritmias, el estrechamiento de la onda T y disminución de la onda QRS. En los trastornos neuromusculares entrarían la debilidad, los calambres, el hilo intestinal y por último en los trastornos metabólicos pues entraría la alcalosis metabólica. Continuando, empezamos con la hiperpotasemia. Entonces, la hiperpotasemia va a ser todo lo contrario. Va a ser el aumento de potasio por arriba de los 4.9 mil equivalentes por litro o 5. La etiopatogenia, en la etiopatogenia se puede presentar el incremento del aporte como suplementos de sal en las dietas hiposódicas, la insuficiencia renal, la pseudohiperpotasemia y demás. Entonces, como cuadro clínico en la hiperpotasemia, vamos a tener manifestaciones clínicas que se van a presentar por encima de los 6.5 mil equivalentes por litro. Entonces, al presentarse por encima de este número, el paciente va a presentar debilidad, parálisis y problemas vasculares también como la arritmia y también puede ocurrir un paro cardíaco. Continuamos con el calcio, que es uno de los electrolitos del cuerpo.
y tiene un volumen plasmático normal en los hombres de 8.8 a 10.4 miligramos por decilitro y 8.5 a 10.1 en las mujeres. 50% de este calcio plasmático es libre o ionizado. El calcio ionizado es el calcio que no se adhiere a ninguna proteína y tiene el zumo de 10 a 15% de este 50%. Y el calcio total es el calcio que sí se une a proteínas en la sangre, sobre todo a lo que sería la albumina, y adquiere el 40% del 50% total. El próximo, por favor. La hipocalcemia. Esto es la concentración baja de calcio en la sangre, y este calcio, como no tiene una carga eléctrica, se considera un calcio ionizado. Puede ser causado por mucha pérdida de calcio a través de la orina o porque no se desplaza en la sangre una cantidad suficiente. Puede ser debido por el hiperparatidismo y pseudo-hipoparatidismo. También por la deficiencia de lo que sería la vitamina C, insuficiencia renal y el pancreatitis. Surge a través de la hipoglucemia los síntomas de que la piel se vuelve seca y escamosa, las uñas se quiebran y el cabello se torna más grueso. Entre otros síntomas, podemos ver que con el tiempo puede llegar a afectar al cerebro y provocar lo que es confusión, falta de memoria, delirio y hasta alucinaciones. Estos síntomas llegan a desaparecer después de que se retorna a un balance normal el calcio en la sangre. Y esto podemos diagnosticarlo a través de un análisis de sangre que mide la concentración del calcio total y de la concentración de albumina en la sangre para ver cuál es la concentración del calcio ionizado. Lo tratamos con administración de calcio vía oral, o en casos en que los niveles estén muy bajos, podemos tratarlo por intravenoso. El próximo, por favor. La hipercalcemia sería lo opuesto, lo que es una concentración alta de calcio en la sangre. También puede ser causado por hiperparatidismo cuando una de las 4 glándulas paratiroideas secreta demasiado de la hormona. Paratiroidismo, glándulas paratiroideas. Si no saben eso, no entiendo cómo están exponiendo. Bueno, adelante, sigue. Disculpa, Doc, es que tengo un poco de choque de lenguaje. También puede ser por mucha ingestión de lo que es el calcio y la vitamina D. Otras de las causas puede ser cuando alguien es diagnosticado con el cáncer, en específico lo que serían los tumores renales, pulmonares y ováricos, que secretan una proteína que aumenta la concentración de calcio en la sangre. También puede ser por fracturas en cual se libera el calcio a la sangre, o también por inactividad, sea por parálisis o por orden de guarda de cama. Y esto ocurre porque después de mucho tiempo que los huesos no sostienen peso, empiezan a liberar el calcio a la sangre. Los síntomas que podemos ver pudiera ser estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y con el pasado del tiempo puede llegar a causar cálculos renales y insuficiencia renal. Para diagnosticar la hipercalcemia también podemos hacer un análisis de sangre que determina el nivel del calcio en la sangre. Por la mayor parte el tratamiento sería enfocarnos en lo que está causando este bajo nivel de calcio, y lo contraeríamos con ingestión de líquidos
para estimular a los riñones que eliminen el calcio, y también en esto ayudaríamos a prevenir lo que sería la hidratación. Cuando son ya casos graves, puede recomendar lo que serían los suplementos minerales que contienen fosfato, que esto ayuda impide la absorción del calcio, y cuando ya es muy grave también se puede requerir a lo que sería la diálisis. El próximo. Gracias. Bueno, continuando con fósforo, el valor normal del fósforo es de 2.7 a 4.5 miligramos de decilitros. Entre las funciones del fósforo, es un componente estructural del hueso y diente. También asiste a la producción del suministro de energía. Entre las fuentes buenas para obtener fósforo son productos lácteos, la carne, el huevo. Ya. Entre las alteraciones del fósforo está la hipofosfatemia, que es la concentración sérica del fósforo menor a 2.5 miligramos de decilitros, que ahí también lo puse 3 miligramos de decilitros. La clasificación de hipofosfatemia está la leve, la moderada y la grave. La leve está entre, el valor es de 2.5 a 3 miligramos de decilitros. La moderada de 1 a 2.5 miligramos de decilitros, y la grave es menor a 1 miligramo de decilitros. Entre las causas principales están siguiente, por favor. Ya. Entre las causas principales están el alcoholismo, quemadura, la incisión, el consumo de diuréticos, el síndrome de recuperación nutricional, la alcalosis, las pérdidas urinarias y la nutrición parental total. El cuadro clínico... Parenteral, no es de pariente, es de parenteral. Adelante, continúa. Perdón, doctor. El cuadro clínico que está entre ahí el signos y síntomas son la debilidad, la fatiga, dolor abdominal, confusión, coma, convulsiones, el rhabdomiólisis, que es una ruptura del tejido muscular, y el paro respiratorio. Para su tratamiento, se hace una reposición de fósforo por vía oral. También se administra fósforo por vía intravenosa cuando las concentraciones séricas del fósforo es menor a 1 miligramos de decilitros o los síntomas son graves. Continuando con hiperfosfatemia, la hiperfosfatemia es cuando las concentraciones del fósforo sérico es mayor a 4.5 miligramos de decilitros. Entre las causas principales, siguiente por favor. Ya. Entre las causas está la incapacidad de los riñones para eliminar el fosfato, la insuficiencia renal avanzada, las lesiones por aplastamiento, las infecciones sistémicas abrumadoras, el síndrome de lisis tumoral, que es un desequilibrio del metabolismo que caracteriza por la rápida liberación de fósforo. Su cuadro clínico. Elena, ¿cuáles son las infecciones sistémicas abrumadoras? A ver, explícame. Continúa, Elena. No vas a encontrar, no existe. Continúa. Continúa. Continuando, el cuadro clínico, la mayoría de los pacientes en
en la hiperfosfatemia no experimenta síntomas, aunque puede identificarse con síntomas de hipocalcemia, que es una infección en la que la sangre no tiene suficiente calcio. Su tratamiento consiste en la dieta baja de fosfato, medicamentos para aumentar la excreción de fósforo, y las personas que tienen insuficiencia renal. El tratamiento consiste en reducir la ingesta de fosfato y su absorción en el tubo digestivo. También debe evitar comer alimentos que tengan cantidad de fósforo como la leche, la yema de huevo, el chocolate y el refresco. Gracias. Eso sería todo de nuestra exposición, doctor. Ok, bueno, a ver, deja de